Continuamos con este lunes de Mirá Montevideo. Ya aclarábamos al principio del programa que no sabemos si Uruguay ganó, perdió, empató, porque este programa es grabado. Pero lo que sí sabemos es que este pasado jueves 11 se estrenó una peli documental llamada La Primera Estrella, que cuenta esta historia épica de la selección uruguaya que se conformó y que fue a los Juegos Olímpicos de 1924 y que fundó un mito que vive y lucha hasta hoy. Vamos a ver el tráiler. Ay, me encantó, me encantan los trailers. Recorriendo la historia del fútbol uruguayo, es imposible no hacerse la clásica pregunta: ¿cómo hizo este país tan chico para conseguir tanta gloria? Los triunfos del 24, del 28, del 30, lo que hicieron fue justamente construir la nacionalidad. No solo tiene que ver con la identidad propia, sino con la proyección hacia afuera. Muchos conocieron la bandera uruguaya gracias a eso. Se pensaban que Uruguay estaba en América del Norte. ¿Qué es este país donde los jugadores tienen esta elegancia para jugar con el balón? Decían que Uruguay jugaba un fútbol arte. Toda la prensa europea decía, pero nunca habíamos visto jugar así. Hoy se discute el tema de las 4 estrellas de Uruguay. ¡Pah! ¡Qué tema! Cuando la FIFA lo homologue, cuando la FIFA lo dice, eran campeonatos del mundo. Y yo creo que hay que mantenerlo siempre ese valor. Y la forma de recordar a los que hicieron posible eso. Toda esa historia, todos esos festejos y toda esa unión son los que mantienen viva la ilusión de ir tras una nueva estrella. Futbolero, futbolera o no, ese es el espíritu uruguayo, no más, porque esto es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿no? Y trasciende toda uruguayés futbolera. Recibimos a Sebastián Bednarik, que es productor de esta película. Bienvenido. Uno más de esta casa ya, que ha venido varias veces. Y porque siempre anda en producciones espectaculares que hablan tanto de nosotras, de nosotros. Bueno, felicitaciones, ya decíamos, en primera instancia. Bueno, muchos oradores, muchas voces. Rescato para empezar la de Caetano, que dice algo muy lindo, siempre que habla Caetano, la verdad que tiene esa cosa tan brillante, de que toda sociedad necesita su espacio épico, dice él, ¿no? Esta épica, ¿vos ya la conocías? ¿La fuiste descubriendo a medida que acompañabas este proceso? Bueno, la descubrimos junto con un grupo que ya estaba, Guzmán García, que es el director de La Primera Estrella, con Mundialito. Y justamente Gerardo Caetano hizo la investigación y es un poco la voz guía de Mundialito, de la película Mundialito, que es del 2010. Un poco lo que hace Troncoso, no de la misma manera, pero es como el historiador y en ese caso también como futbolista, porque Gerardo Caetano fue futbolista y llegó a jugar en las juveniles de la selección uruguaya de fútbol. No sé ¡qué dato! No sabía. Entonces, claro, él tiene como la historia estudiada, pero también la vivió por dentro. Y él fue como el que inició toda esta exploración sobre la identidad uruguaya y el fútbol, y cómo eso que nace justamente en el 20... hasta el día de hoy, por algo hoy, viste que hay algo ahí en la calle que nos une, te gusta el fútbol o no, está esa cuestión, esa ilusión que viene de estas épocas de que se hizo la película. Vos tenés, ni que hablar ahora, escuchándote, de dónde viene también todo el expertise de la historia a través de Caetano y bueno, pero ¿sigue siendo un misterio que haya pegado tanto el fútbol en Uruguay? Porque una de las explicaciones que se da en la peli dice, bueno, había mucho campo, ya se podía jugar el fútbol en el campo, enseguida se volcaron. Pero yo no tengo ni idea, pero capaz que en otros países también, ¿viste? Claro. O sea, no era un tema que en otros lugares estaba lleno de edificios y no se podía jugar a la pelota. Yo creo que primero, por lo que tengo estudiado, tanto en Uruguay como en Argentina, la proliferación del fútbol viene por parte de los ingleses, que ellos se dan cuenta que vendían más boletos los fines de semana que entre semana, y empiezan a ver por qué, y era porque la gente iba a ver y se trasladaba a ver los partidos de fútbol de los clubes ingleses mismos, y ahí empiezan a alentar a que se hagan clubes criollos, y hasta los años 20 se imprimía el calendario
de todo el campeonato uruguayo junto con los horarios de los trenes. Claro. Entonces estaba tan organizado que vos tenías que en febrero qué partido se iba a jugar en noviembre, porque todo eso se imprimía en los diarios y se comunicaba así. Creo que fue la forma en que prendió. Después el cómo y esta cuestión del campito que puede tener que ver de que en Uruguay se empezó a desarrollar una habilidad mucho menos agresiva y vertical, digamos, que era el juego más de los europeos, que ya venía del rugby, y empieza a estar la gambeta, la moña, la picardía, ¿no? Todo eso lo trae el fútbol rioplatense, vamos a decir. Sí, claro. ¿Tá? Y ahí, bueno, le tocó a Uruguay ser el que va en el 24, Argentina no fue. La primera selección. La primera selección sudamericana, y que era mucho menos conocida que Argentina, de repente, sobre todo en Europa. Claro. Yo siempre pienso que ahora que se habla mucho de Curazao, esa selección que preguntan, sobre todo las nuevas generaciones, che, ¿dónde es? Claro. Bueno, Pasaría todo lo mismo eso con Uruguay. pasaría en Europa cuando decían Uruguay, ¿quiénes son? Claro. Entonces, capaz que me fui un poco de la pregunta. No, me encanta, hablemos, es una charla. Me parece Que vaya llevando. que nace ahí, que nace de alguna manera con esta cuestión de la economía, ¿no? Se prende en la cultura y después los propios uruguayos se sorprenden de lo que habían desarrollado, ¿no? Y con la facilidad, o sea, con un deporte que necesita, dos chancletas, 2 piedras, nada, marcarlo, una pelota y jugarlo todo el mundo, que también tiene esta cosa como que atraviesa todas las clases sociales, por lo menos Tal en cual. este lado. Yo no sé si se daba de la misma manera en Europa, pero acá está bastante sí, marcado. Y se precisa para conformar también una selección en aquella época, también toda una disciplina que para mí es admirable, haber juntado el dinero entre ellos mismos. Parecía más una gira de una murga, ¿no? Tipo cooperativa, que es lo que es hoy un cuadro de fútbol. Claro. Y me parece que eso también tiene que ver con el éxito de justamente esos 2 meses que fueron en el barco, o sea, el grupo con que condiciones jugaba... muy precarias. Claro, exacto, fueron en económica, entrenando ahí, ellos se cocinan, ellos se buscan, no les gusta el lugar donde están, entonces buscan otro lugar. Todo eso me parece que lo terminan llevando a la cancha también. El dato antropológico de cuando decís se cocinan ahí, porque ahí no puedo dejar de pensar en cocina, ver los corderos ahí, todo así, cómo llevar el fuego y los corderos a todos lados. Es el nacimiento de la auténtica garra charrúa, ¿no? Porque en contra de todo pronóstico. De todo pronóstico y eliminando siempre a los locales, porque en Francia, justamente en Colombes, en el 24, eliminan a Francia en octavos de final. Lo mismo va a pasar después en el 28 con Holanda. Y se dice como que era el fútbol arte, que lo era, porque ahí se empieza a hablar de fútbol arte, pero también tuvieron partidos muy duros que tuvieron que jugar con garra, con fuerza, ¿no? Claro. Hubo también una gran grupalidad y como el surgimiento de esta cosa de equipo, pero también algunas individualidades maravillosas, y esa palabra es muy importante, y el documental ahonda en alguna de ellas. ¿Nos querés contar de alguno? Bueno, la Maravilla Negra, que es José Leandro Andrade, que se destaca, es el primer jugador negro que participa en un mundial, y tenía unas habilidades que las propias crónicas de la época, era como cuando escuchás o ves una crónica que hablan de Messi, que dicen, bueno, este es un jugador diferente, no se la podían sacar, y encima era un gran bailarín de tango, como comentan en la película, y un tipo muy fachero, que en ese París de los años 20, que también hace o genera su anecdotario en lo que es la noche y lo que pasó después, entre que sale campeón Uruguay y esperan un mes para recibir la medalla. Claro, entonces ese mes se quedaron allá. Se quedaron allá esperando. Sin WhatsApp, ¿no? Sin nada, claro. ¿Cómo Sin los drive. juntabas? ¿Cómo se hizo eso ahí? Y bueno, fue un poco el premio que le planteó. Había muy pocos directivos, pero sobre todo había un gran liderazgo de José Nasasi, que era el capitán y también el director técnico, porque no había Increíble director técnico. eso, que en la cancha iba dirigiendo, Él gritando. dirigía, exacto. Y cuando empiezan como a desordenarse un poco ahí los tiempos y las agendas entre partido y partido, él les dice, bueno, salgamos campeones, que el premio va a ser quedarnos. Si salimos campeones,
nos quedamos a recibir la medalla con todo pago, o sea, era como casi con la zanahoria y bueno, ahí cumplieron y llegaron a eso. Claro, hablando de la identidad que decían hoy, también se puede ir viendo en la película cómo el pueblo uruguayo va empezando a agarrar una fiebre. Yo no sé si la película queda claro que ya sabíamos que era una gran selección o lo empezamos a ver cuando está allá en Europa. No, creo que se ve cuando está en Europa, porque aparte de esta selección parte de una asociación uruguaya de fútbol que estaba dividida, había un cisma. Claro. Entonces, justamente se confiaba poco en esta selección. El capitán José Nasasi venía de Bellavista, no lo conocía nadie, tenía 23 años. De hecho, además jugaba en un puesto y lo ponen de otro. Lo ponen en otro y vos ves en las imágenes quiénes van a despedir a la selección y eran la hermana, una madre y alguna esposa. O sea, no había casi gente, por el contrario, cuando llegan, ¿no? Que además es posible por una persona que es la que... No sé si estamos contando toda la película. No, pero está bien, hay que spoiler. Lo bueno es hay un directivo que hipoteca una casa para poder financiar los pasajes. Entonces, ya cuando gana 7-1 contra Yugoslavia, qué divino. Bueno, ahí justamente sonó la campana, la sirena esta que estaba en el diario El Día, sonó 7 veces. Imagínate, cada vez que sonaba era gritar el gol, y eso se va a haber corrido de boca en boca, que ya en el segundo partido había más gente y ya cuando llega a la final, las fotos lo muestran, estaba totalmente 18 de julio abarrotada, que yo veo y cuento cuántos millones, que creo que no llegábamos a 1,5 millones en aquel momento, la cantidad, capaz que estaba medio Montevideo ahí, metido ahí, pendiente. Qué poder. Una de las cosas también a destacar de este documental es el uso de inteligencia artificial. Sí. Que por momentos confunde, o sea, está como muy realista para lo que son los registros de esa época. Es como si literalmente cobraran vida esas fotos que a veces vemos como con cierto grano. ¿Cómo fue el uso de la IA? O sea, ¿fue decidido? ¿Alguien lo trabajó específicamente? Capaz que fue la primera vez que se metían en este universo. Es la primera vez que nos metemos y fue ensayo y error. O sea, al principio pretendíamos más de lo que se pudo lograr, porque todavía no está preparada para primeros planos. Por ejemplo, le dábamos las características de Nasasi para generar una jugada. Arranca siendo Nasasi, termina Humphrey Bogart. Claro, ¿viste? Como decís, no. Entonces, eso sobre todo te aleja. Claro. Por lo tanto, decidimos que no íbamos a generar imágenes, sino que sí íbamos a animar fotos, y lo otro que también es una gran ventaja es la restauración. Muchas de esas imágenes, ahora me dicen, che, está lleno de goles inéditos, o no había visto esto, lo otro, y en realidad sí, capaz que lo vimos, pero estaba tan roto todo el material que con la IA pudimos restaurar, limpiar, a veces llegar a enfocar cosas que estaban fuera de foco o que estaban mal iluminadas, que eran procesos que llevaban mucho tiempo y mucho costo, y que hoy por hoy estás a unos créditos, como para que entienda la gente, son inteligencia artificial que no es la que tenemos en el celular, son programas especiales que se pagan con créditos, pero que en 1 hora tenés el trabajo capaz de un mes en documentales anteriores. Que es un trabajo que igual se iba a hacer, lo que estás ganando. Que se iba a hacer, tiempo. exacto, ganás tiempo, o capaz que hay cosas que no las haces porque decís, no, esto es muy costoso, dejo la foto. Y ahora lo haces. Para mí es un gran momento que nos llega a los documentalistas, sobre todo en un país que tenemos pocos archivos, del 50 para atrás quedó muy poco, lo que guardó Cinemateca Uruguaya, lo que guardó el Archivo Nacional del Sodre y algún coleccionista, pero hay muy poco. Entonces hay muchas historias que tenemos, pero que no las podemos llevar al cine por falta de archivos, y ahora esta generación de imágenes puede haber una luz para poder contar historias que están ahí, y que creo que es una ventaja la IA. Seba, una pregunta. Bueno, hay lo que hablabas, a partir del 50 para acá hay mucho archivo del fútbol de nuestro país, pero a su vez, por ejemplo, en lo que es el fútbol femenino, que lleva muchísimos años ya, pero bueno, que sabemos que
nada, no cuenta con los mismos recursos, que ha pasado una parte de su historia bastante invisibilizada, si se quiere. Decís como que se está generando material como para en algún momento tener también documentales sobre la historia de lo que es el fútbol femenino. Sí, capaz que sí. Yo no vivo mucho el fútbol contemporáneo, estoy más como concentrado en lo histórico y no soy alguien que siga las ligas o los campeonatos. Acá hay 3 no futboleros. Ah, bueno. Lo que sí te puedo decir es que en general, no solamente con el fútbol femenino, pasa con nuestros artistas. Se está filmando mucho, pero hay un descontrol total sobre el cuidado. ¿Dónde queda eso? ¿Ah? Entonces, el día de mañana vamos a querer hacer, no sé, un documental. Ahora, hace poco hablaba con un amigo, un documental de Fernando Cabrera, y va a ser más o menos lo mismo que nos pasó a nosotros con el 24. Tenés que ir a ver quién tiene aquel toque. Nos pasó con Fatoruso, pasa con hace poco que mostraron el documental de Rada. Y claro, tenemos un gran defecto que no valorizamos en el momento lo que nos rodea. Entonces muchas veces o se pisa, los canales no guardan... Claro, sí. No digo TV Ciudad, que sé que ahora... O sea, 30 años de archivo. El 30 años de archivo estaba, pero generalmente vos vas a un canal de televisión y te dicen, no, esos rollos se pisaban, o sea, usaban los mismos rollos y iban pisando. La otra vez quisimos hacer algo sobre Plop, por ejemplo, y quedan muy poquitos sketches. Parece mentira, pero es la realidad. Tremendo. Ya estamos cerquita del cierre, pero preguntarte, esta primera estrella, después rápidamente, la del 24, se suma la del 28, que se repite, ¿no? La hazaña, y después las victorias del 30 y del 50. ¿Qué tanto pesan estas victorias, ¿no? Que siempre se dice que a veces hay una cosa como de carga sobre las selecciones actuales. No tenés una mirada sobre el fútbol contemporáneo, pero ahí un poco en el rodaje eso se charlaba de que ese mito puede haber pesado como demasiado fuerte sobre los hombros de los jugadores actuales. Sí, de hecho pesó para bien en el 50, porque está dicho por el propio Obdulio que él sentía que no le podía fallar a esta generación, a la generación de Nasazzi, del 24, 28 y del 30, y pesó para bien esa presión, pero también después del 50 ha pesado para mal. De todas formas, creo que, así como nos pasa a nosotros como hinchas, a los jugadores de fútbol, saber que está esa historia, que ya ganaron finales, Argentina, Brasil, han ganado a selecciones que todo parece imposible, pero sale. Yo creo que lo juegan de la misma manera que nosotros hinchamos, pero es algo que tiene que responder los jugadores. No perder la ilusión. Gracias, Sebastián. Un placerazo, ¿eh? Se puede ver la película en las pantallas, por supuesto. Está en varias salas y en el interior. También se pueden fijar en el Instagram de la película, y hay una gira con Efecto Cine. Y además salió ahora una versión tipo docuserie vertical en Montevideo Portal. O sea que todo eso está ahí. Excelente, querido. Un placer, como siempre. Gracias. Bueno, nos toca irnos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer lunes de la semana con Mariana. Así se va a llamar este especial de Un Mes con Mariam. Habremos ganado, habremos perdido, mañana lo sabré. Qué divino de esto de hacer un programa sin saber cómo salió Uruguay. Nos vemos hasta mañana. Chau, chau. Vamos, con linaje de